Hola, bienvenido al canal. Como ves, ya ha llegado el frío y hoy te quiero hablar justamente de eso, de cómo proteger nuestras plantas del frío. La verdad es que hasta ahora hemos tenido un invierno prácticamente inexistente. Aquí donde vivimos ha estado haciendo una temperatura primaveral durante muchos meses. Eso sí, sin gota de lluvia, prácticamente no ha llovido en absoluto y llevamos arrastrando pues una época fuerte de sequía. Y ahora de golpe ha llegado el frío y ha llegado un frío pues considerable. Si estábamos a mediodía tranquilamente hace poco a 23 grados perfectamente, podíamos llegar muchos días, ahora de golpe cuesta superar los 10 grados de temperatura de máxima. Pero eso no es lo preocupante para el huerto. En el huerto lo que nos importa mucho más es la temperatura mínima. Y en ese sentido la situación ha cambiado aún mucho más, porque hasta hace poco, por las noches de madrugada, cuando la temperatura bajaba más, llegábamos a 6, 5, las noches más frías a 4 grados de temperatura. Con esos valores el huerto de invierno no presenta muchos problemas, pero ahora de golpe estamos bajando a temperaturas bajo cero. Por debajo de los 3 grados de temperatura en un huerto, dependiendo también de otros factores como puede ser el viento o la humedad, ya se pueden empezar a dar daños por congelación en nuestras plantas. Aunque generalmente las plantas que sembramos en esta época ya tienen sus propias resistencias al frío. Una colcale, por ejemplo, la subespecie siberiana, podría aguantar perfectamente hasta 10 grados bajo cero. Todas las coles y brasicáceas en general son muy resistentes a las bajas temperaturas. Los rabanitos, por ejemplo, estarían más en el límite. Eso sí que cuando baja de 0 grados pueden llegar a verse dañados. Lo que les pasa es que se vuelven flácidos y si las bajas temperaturas se alargan en el tiempo, pues sus hojas acaban marchitando. En cambio, se dice que los repollos o las coles de Bruselas están mucho más sabrosos, mejoran muchísimo su sabor si han pasado por alguna helada reciente. El caso de las mostazas también es similar, aunque aquí ya depende de los gustos. Con las temperaturas altas, estas se vuelven más picantes y durante el invierno podemos disfrutar de hojas mucho más dulces. Pero para no enrollarme mucho con planta por planta, si te parece, vamos a dar una vuelta rápida por el huerto y hablamos de algunos cultivos que tenemos en este momento y cómo van a afrontar estas bajas temperaturas o lo que suponemos que va a pasar con ellos. Además, en este vídeo quiero enseñarte distintos métodos para proteger tus plantas del frío. Van a ser unos pocos, eso sí, los que funcionan de verdad, los que llevamos comprobando tras muchos años que tiene sentido hacerlos. Y es que hay algunas prácticas de las que se aconsejan para prevenir los daños causados por el frío que no funciona para nada, y me estoy refiriendo a algunas que vemos que se repiten una y otra vez por redes, por internet, en los libros de agricultura, y en realidad está contrastado y comprobadísimo que eso no funciona así. Quédate hasta el final del vídeo para saber a qué me estoy refiriendo. Y recuerda que si aún no estás suscrito al canal, tan solo debes darle al botón de suscribir, porque para ti ese pequeño gesto significa muy poco y a nosotros nos ayuda muchísimo a poder seguir creando contenido de calidad. También puedes seguirnos en redes por Instagram o visitar nuestra página web www.latanina.com. Así que vamos a echar un vistazo al huerto y a algunos cultivos. Aquí tenemos el que es probablemente el cultivo más sensible de este año. Se trata de un tomate de árbol o tamarillo. Esta planta fructifica al cabo de 2 años, por lo tanto hasta ahora no ha hecho ningún fruto. Se trata de una planta tropical o subtropical que esperamos que este verano podamos probar esos primeros tamarillos. Así que nos toca protegerla muy bien. Luego te explicaré cómo
los dos sistemas que nosotros utilizamos y cuál es mejor en este caso. Mira, por aquí, por ejemplo, tenemos una hierba seta que no nos lo pensábamos, pero esta pues ha resultado ser muy sensible al frío. Esta planta tiene la particularidad que sus hojas saben a seta, realmente saben como si comieras un poco de champiñón crudo, por ejemplo. Las achicorias, lo que en Italia se llama radicchio, por ejemplo, esto es bastante resistente al frío, en cambio. Y fíjate, por aquí aún tengo pimientos, que ya te los he enseñado en otros vídeos, que se les ve perfectamente a estos, son de la variedad Murasaki Purple, una variedad japonesa, y de momento los veo tan bien que voy a dejarlos, a lo mejor hay suerte. En otros casos hay otras plantas de pimiento que ya te digo que no tienen tan buen aspecto como estas. Vamos dejando que maduren sus frutos para obtener las semillas para los socios y socias del Club de la Semilla. Aquí detrás vemos unas cales, estas son cales de la variedad Blue Dazzling, a estas no les va a pasar nada, en absoluto, eso seguro, y por aquí tenemos unas berenjenas de la variedad Thai Frog Egg, mirad, son estas berenjenas tan pequeñitas, preciosas, y que la planta ya está en sus últimos momentos. Esto ya hace tiempo que está así, no es debido al frío, pero estamos intentando que maduren esos últimos frutos para obtener más semillas aún. Por aquí una leguminosa, en este caso son mureus o lo que se llama alberjones. Es una variedad de beza comestible muy interesante, una leguminosa que podríamos decir que está prácticamente olvidada, que hoy en día ya no se consume, pero que está deliciosa. Como están tan pequeñitas, estas aún no me preocupan en absoluto, esto va a resistir perfectamente el frío. El problema sería si estuvieran floreciendo como otras que te enseñaré. Vamos ahora a la parte de aquí abajo, esta zona del huerto, y te enseño también algunas curiosidades. En este bancal, por ejemplo, tenemos un montón de guisantes que tenemos que ir guiando para que suban por la pared, que ahora con el viento que ha hecho estos últimos días están muy caídos. Y este acolchado, como ves, nos ha rebrotado un montón de trigo y por eso hay mucha hierba en él, que bueno, ya veremos cómo hacemos. Este es el problema típico de acolchar con paja, que muchas veces trae semillas y estas germinan. Y eso que esta paja había estado todo el verano o incluso 6 meses a la intemperie, porque es la paja en la que cultivamos. Pues aún y así quedaban semillas. Y por aquí tenemos otros cultivos muy resistentes al frío. Un repollo, por ejemplo, esto es una colchina, que también un causoi baisín, que también se va a comportar muy bien con las bajas temperaturas, y además estos pequeños caracoles que se la van comiendo también van a cesar, afortunadamente. Y esto de aquí, esto no es apio, sino que son chiribías. Las chiribías también es de esas verduras que, según se dice, mejora su sabor y su textura cuando pasan por alguna helada, sí que se comportan maravillosamente. Si nos fijamos en este otro bancal, bueno, aquí tenemos algún ajo elefante voluntario de otros años. Esta planta es muy especial, esto es una cale en realidad, pero es una mezcla entre cale y coles de Bruselas. Esto produce como unas pequeñas coles de Bruselas abiertas por el tronco y aparte podemos consumir las hojas, por lo tanto planta excelente para el frío. Lechugas, en principio, a no ser que bajen muchísimo las temperaturas durante bastantes días, no hay problema. Aquí en nuestro clima se pueden cultivar sin problema durante todo el invierno. Y si nos movemos un poco más, por aquí tenemos unos pimientos que son preciosos, así, de color lila, negro, pero nosotros lo que queremos es que maduren como este de aquí y se pongan rojos y muy maduros para poder extraer la semilla. Aunque la planta tiene muy buen aspecto, dudo que todos estos pimientos con el frío puedan llegar a madurar.
Bueno, a malas los cogeremos y esperaremos a que la planta pueda resistir, aunque seguramente no va a ser así porque las temperaturas están bajando bastante. Teníamos cierta esperanza de que este año muchos pimientos pudieran resistir a toda la temporada de invierno en el huerto, pero cada vez, la verdad, lo veo más complicado. Detrás mío tengo esta preciosa malva arbórea que ya te he enseñado en varias ocasiones. Esto es una planta que también resiste fenomenal el frío, es una planta bianual y esta le falta poco ya para llegar a su segundo año. Durante ese segundo año va a florecer en cuanto acabe el invierno y va a sacar unas flores espectaculares por arriba. Pasado ese momento ya empezará su decaimiento, pero de momento sin ningún problema. Ya ves qué sana está, qué bonita, qué tronco tiene ahí abajo, no sé si alcanzas a verlo bien, pero es un tronco que es como un brazo de ancho, y esto solo en un año. Consumimos sus hojas, tanto en ensaladas como hervidas. Y un bancal en el que me apetece que nos paremos un poco es este de aquí. Los cultivos que tenemos, pues bueno, bastante variados, desde escarolas, que aguantarán perfectamente el invierno, una cale Nero di Toscana, que también se va a comportar seguro fenomenal. Aquí una sorpresa, ya ves, un pequeño desastre, esto era un rábano picante y no sé si va a sobrevivir. Vamos a dejarlo porque tenía muchas ganas de sacar semilla de esta planta. Y aquí a mi lado tengo un yacón, que como sabrás es una raíz comestible de climas más cálidos que este, pero se ha comportado perfectamente, al menos hasta ahora. Estaba alargando un poco la temporada por sacar semillas, como solemos hacer, pero ahora ya las podemos quitar. Voy a cortar todo este tronco tan alto porque me interesa este bancal poderlo tapar. Tiene estos arcos que te enseñamos a hacerlos en un vídeo que te dejo por aquí, a doblar exactamente los arcos con la inclinación que toca según el ancho de tu bancal. Todo eso lo enseñamos a hacer para que te puedas cubrir un bancal de una forma muy económica, y esta tarde vamos a poner el plástico sobre ellos para taparlos. Y este es el primer método de protección de cultivos que quería enseñarte, el de colocar un plástico transparente por encima a modo de invernadero. Hay muchísimas maneras de implementar esto. Tenemos bancales con algún tipo de estructura de arco que nos permita cubrirlos, tipo politúnel. Tenemos un invernadero propiamente, tenemos opción a cubrir las plantas con botellas de plástico transparentes recortadas. Todo eso son distintas formas de invernadero, y lo que te voy a explicar a continuación sirve para todo tipo de invernadero que hagas con plástico transparente, ya sea una gran estructura o una pequeña botella que sitúes encima de una planta. ¿Qué es lo que sucede cuando cubrimos con un plástico transparente? Pues como ya sabrás, el famoso efecto invernadero. Los rayos del sol penetran y rebotan por el interior de ese espacio, concentrando el calor por radiación. De esa forma, mientras hay sol, la temperatura sube. Pero, ¿qué sucede con ese fenómeno que calentaba el invernadero, la radiación,
cuando se hace de noche y ya no hay sol. En ese momento el invernadero es el punto más caliente de esa zona y va a irradiar el calor que tiene al exterior. Aunque parezca mentira, incluso un poco antiintuitivo, un invernadero se enfría más de noche que la temperatura exterior. Va a seguir irradiando calor hacia el exterior aun cuando ambas temperaturas hayan llegado a un mismo nivel. Por eso el invernadero llega a descender. La temperatura mínima de un invernadero, si no tomamos ninguna medida, muchas noches puede ser inferior a la temperatura mínima exterior. Esto sucederá sobre todo en noches despejadas, cuando no hayan nubes en el cielo, que en nuestro clima es la inmensa mayoría de los días. Entonces, te preguntarás ¿para qué sirven los invernaderos si no nos protegen de esas mínimas tan bajas? Pues justamente, en principio, para lo contrario, para que la temperatura máxima sea superior. También hay algunos trucos para que la temperatura mínima interior no baje por debajo de la que hay fuera del invernadero. En ese sentido tenemos dos opciones: o bien abrimos el invernadero a última hora del día para que por la noche ya la temperatura de fuera y de dentro sea absolutamente la misma porque se va a mezclar el aire, o bien la segunda opción es calefactar los invernaderos en lugares mucho más fríos que este donde estamos nosotros. En el Mediterráneo es una práctica relativamente común, pero que cuesta mucha energía, que cuesta mucho mantener esos invernaderos calientes, ya sea con combustible en forma de leña, con gas o con otros. Esa no es una opción para un invernadero doméstico, para lo que podemos tener todos en nuestra casa. Lo que sí que podemos hacer es procurar que la temperatura no baje por debajo de la temperatura exterior, simplemente abriendo la puerta o algunas ventanas de ese invernadero o alguna apertura, si estamos hablando de una estructura más pequeña, y tendremos, cuando haya sol, una temperatura mucho más alta dentro que fuera. Eso hará que nuestros cultivos crezcan más rápido. Si además quieres ganar un par o 3 de grados en el interior de tu invernadero, el año pasado te enseñamos cómo construir una cama caliente dentro de uno, que es un sistema muy práctico para aprovechar el calor de la descomposición de un compost para calefactar, por así llamarlo, un invernadero. A nosotros nos sirvió para salvar muchos de nuestros semilleros en las últimas heladas de primavera. Así que nos va a ayudar un invernadero cuando viene una ola de frío como esta, donde las temperaturas mínimas bajan por debajo de cero. Me temo que no están diseñados para eso. Un invernadero va a incrementar la temperatura a mediodía, las cosas van a funcionar mejor en invierno dentro que fuera, pero ten en cuenta que la temperatura mínima va a ser inferior dentro del invernadero si no hacemos nada. Es fácil que te levantes una mañana y encuentres lo de dentro del invernadero helado y lo de fuera no. De hecho, hoy mismo a nosotros nos ha pasado en nuestro invernadero. Así es que a este bancal vamos a ponerle el plástico igualmente, porque ya ves que lo que tenemos plantado en él en general son plantas que toleran muy bien el frío y no nos va a importar que esa temperatura mínima descienda un poco por las noches. En cambio, durante el día pues van a aprovechar mucho mejor los rayos del sol con un invernadero. Y por aquí tenemos otro cultivo en el que me quiero parar y son estas habas de aquí. Las habas crecen bastante bien en lugares de semisombra. Podemos aprovechar esos rincones del huerto que están peor expuestos para cultivar habas, y esa era un poco la idea de haber escogido este lugar. Como ves, han crecido muy bien, están ya en plena floración y eso me preocupa ahora que viene la helada, porque ya sé por experiencia que las habas toleran muy bien el frío, excepto cuando están en flor. En plena flor se vuelven un poco más sensibles, y esto que está sucediendo aquí nos ha pasado varios años. En nuestro clima tenemos dos opciones con las habas: plantarlas muy pronto y entonces la floración nos cae justo en enero más o menos, o febrero incluso, y existe este riesgo que te enseño ahora.
o si no, plantarlas un poco más tarde, la floración también es más tardía, pero entonces nuestro problema es que se solapa con los cultivos de verano. Así que asumimos el riesgo a que hiele en flor, porque también lo que hemos comprobado muchas veces es que la planta no muere, se le seca la parte superior, se le seca la parte donde hay las flores, todo esto de aquí se secará, pero abajo quedará viva. Entonces podemos optar o bien por dejarla así y rebrotará, o bien coger unas tijeras y cortar toda la parte seca una vez hayan pasado las heladas. No se pierde el cultivo, no se pierde la planta, no van a morir, pero es cierto que perdemos unos cuantos días que habíamos ganado sembrando antes. Si nos sucede esto y estas habas acaban muriendo, o al menos esa parte de arriba, el cultivo se nos va a alargar bastante. Tendremos que ver si merece la pena tener esta zona hipotecada con esas habas o decidimos avanzar y poner el siguiente cultivo. Estos son el tipo de decisiones que tenemos que tomar el día a día los que tenemos huerto. Si te parece, seguimos por otro bancal. En este bancal de aquí la situación es un poco distinta. Tenemos unos pimientos, en este caso ya han llegado maduros al pleno frío, podremos sacar las semillas y ya cortaremos las plantas de pimientos. Tenemos unas lechugas, tenemos unos puerros, tenemos también aquí unas caléndulas que aguantan muy bien la temperatura. Todo esto son plantas muy adaptadas al frío, excepto los pimientos. Por aquí sembramos unas cuantas zanahorias y esto sí que ya me preocupa más, porque aunque son bastante resistentes al frío, cuando acaban de germinar la cosa no funciona tan bien. Como ves, en este y en otros bancales no tenemos esa estructura de arcos para cubrirlo con plásticos. Igualmente vamos a proteger las plantas durante estos días de frío. Lo haremos con una tela antiheladas. Se trata de una tela de color blanco que puedes ponerla directamente sobre las plantas. En ese caso no te hace falta ningún tipo de estructura. Simplemente la sujetas con unas piedras o unos listones alrededor y que caiga por encima de las plantas. Esa sería la idea. Puedes encontrarla en diferentes grosores. Yo te recomiendo que por seguridad optes siempre por los espesores más grandes. Su instalación es sencillísima y la verdad es que dan muy buen resultado. Si es posible, conviene que durante el día apartes un poco para que entre más luz al cultivo y durante la noche o a última hora del día vuelvas a taparlos. Esto es especialmente importante si la temporada de frío se alarga mucho en tu zona. Si simplemente son 3 o 4 días en los que va a venir una ola de frío, entonces no es tan importante. En realidad las plantas con el frío van a parar, van a dejar de crecer, por lo tanto tampoco necesitan tanta luz hasta que no vuelvan a activarse de nuevo. Y aquí a continuación una cosa bien curiosa que quiero enseñarte en este otro bancal, que bueno, como ves, pues hay unas coles de Bruselas, hay un pimiento por aquí que también está ya para quitarlo porque ya ha madurado del todo, para semillas, unas lechugas cracoviensis perfectas con el frío, un eneldo que lo soporta muy bien, unos ajos, unas espinacas, todo muy bien, pero fíjate aquí qué ha sucedido. Aquí tenemos oidio. Estamos a 0 grados y hay oidio en el huerto. ¿Cómo puede ser? Pues bueno, esto se explica perfectamente porque, como te he dicho, hasta hace 3 días estábamos en clima primaveral y de golpe hemos entrado en un invierno profundo. Este oidio decidí no tratarlo esperando a que llegara el frío. Con estos días va a morir. Lo mismo ha sucedido con algunas caléndulas y algunas otras plantas del huerto. Y quiero aprovechar este bancal de aquí para explicarte también algo bastante curioso. Primero, si te parece, repasamos un poco. Estos son brócolis de hoja, una variedad italiana que se llama Minestra nera, perfecta para el frío. Las lechugas Forellenschluss, que vienen de Estados Unidos, pero seguramente tienen su origen en las comunidades de alemanes que se trasladaron allí. Tenemos
Aquí un caso que sí que puede traernos problemas con las bajas temperaturas, que es este jazmín de Madagascar o Stephanotis. Esta es una planta de temperaturas más altas que la tenemos en el huerto porque funciona como planta búnker. Es una planta que atrae a una especie concreta de pulgón que no afecta a los demás cultivos del huerto y atrae a los depredadores de esta plaga. Por lo tanto, nos interesa mucho. Es un reservorio, digamos, de fauna útil. Pero en realidad quería hablarte en este bancal sobre el acolchado. Ya ves que aquí está un poco desigual porque hemos hecho alguna zona como esta de aquí de siembra directa. Cuando pusimos estas lechugas eran tan pequeñitas que retiramos el acolchado, pero luego en otros lugares como debajo de estas asclepias sí que hay acolchado que además ha brotado, como antes te he explicado, hay una paja y ha brotado las semillas de trigo. ¿Qué crees? ¿Es mejor acolchar para el frío o no acolchar? Te hago esta pregunta porque se habla mucho sobre este tema, pero siempre se dice que el acolchado es bueno para favorecer que las plantas resistan mejor el frío, para que el suelo no se congele, para proteger a las raíces y ese tipo de cosas. Pero ¿esto es cierto o es simplemente un mito que se va perpetuando porque uno lo lee en el blog del otro o en el vídeo de tal o... ¿Tú qué crees? Nos encantaría saber cuántos de vosotros acolchabais para proteger a vuestras plantas del frío. Podéis dejarlo en comentarios y los leeremos encantados. Los estudios científicos que se han hecho hasta el momento indican todo lo contrario. Nos indican que tanto el acolchado como la cubierta verde en realidad inciden negativamente sobre los daños por congelación. Vamos a revisar por qué sucede esto. Se suele decir que acolchando protegemos el suelo para que no se congele. ¿Te has fijado alguna vez en si tu suelo está o no está congelado? Si vives en un lugar con unas temperaturas extremadamente bajas, es fácil que tu suelo se congele. En ese caso, me temo que por poner acolchado no vas a evitarlo. Pero en la mayoría de lugares, aunque el entorno se pueda congelar y los primeros 3 milímetros del suelo, a la que nos fijamos a una profundidad de 1, 2 o 3 centímetros, el suelo ya no está congelado y es que es muy complicado que el suelo se congele. Se necesitan temperaturas extremadamente bajas. El suelo no se congela tan fácilmente porque en realidad es el gran reservorio de calor que tenemos. Durante el día el sol irradia el suelo y este va acumulando esa energía. Durante la noche funciona al revés, como sucedía con el invernadero. El suelo empieza a irradiar calor que calienta a las plantas. Es el gran sistema de termorregulación que tenemos en un huerto y en cualquier hábitat natural. Si tapamos el suelo, ya sea con una cubierta verde o con un acolchado, estamos evitando que los rayos del sol incidan directamente y que durante el día se vaya calentando. Por eso, durante la noche no va a irradiar calor a las plantas y éstas se pueden helar con más facilidad. En el caso de las cubiertas verdes, si tienes una cubierta verde permanente, yo te recomiendo que no la quites, por supuesto, pero puedes plantear segarla bien bajita porque se ha visto que disminuyen los daños cuando la cubierta verde está bien segada. Y en el caso del acolchado, pues yo particularmente no voy a quitarlo del huerto, porque esta es una de las visiones sobre el acolchado, que realmente protege el suelo del calor. Y ahora, en esta época del año, eso no nos conviene, pero un acolchado son mucho más beneficios que ese. Un acolchado nos aporta materia orgánica al suelo, un acolchado crea las condiciones para que viva un montón de fauna y un montón de microorganismos sobre él. Un acolchado además nos ayuda a que la humedad permanezca durante más tiempo en el suelo. Por ejemplo, en nuestro huerto, en nuestra zona, tenemos una importante sequía, aunque nos encontremos en invierno, y estamos intentando no regar, o regar lo mínimo posible, que casi lo estamos reduciendo a cero. Entonces, el acolchado a nosotros se nos hace imprescindible.
Como en tantas otras cosas, se trata de valorar beneficios e inconvenientes y que cada uno tome la decisión que más le convenga en su caso. Quiero hablarte también sobre un par de cositas muy interesantes sobre el frío y las heladas en los cultivos. Una tiene que ver, cómo no, con los microorganismos. Ya sabes que nos fascina este tema. Sabemos desde hace unos pocos años que algunos microorganismos intervienen de forma muy importante en la helada de las plantas. Hay veces que una planta se hiela a 3 grados de temperatura, 3 grados positivos, otras veces que a 0 grados no llegan a helarse, otras veces que a -1, -2 aún no se ve hielo. ¿Por qué hay esas grandes diferencias? Pues los científicos han visto que probablemente tenga que ver con los microorganismos que viven sobre esas plantas, sobre esas especies. Han descubierto que hay una especie de pseudomonas, una bacteria, la Pseudomonas syringae, que crea puntos de nucleación, puntos en los que el hielo y la helada empieza a suceder. Cuando hay una alta población de esta bacteria, los cultivos se congelan antes. A partir de aquí se formuló una hipótesis muy obvia y es: si reducimos el número de Pseudomonas syringae de esta bacteria, vamos a incrementar la resistencia a las heladas, y así fue. Aplicaron sulfato de cobre, redujeron esa población y las plantas soportaron 3 grados menos de temperatura sin helarse. Evidentemente, aplicar cobre no es lo más adecuado. Recuerda que el cobre es un metal pesado y por mucho que esté aceptado en agricultura ecológica, nos conviene no utilizarlo. Por eso también empezaron a probar con otros sistemas que no tuvieran necesariamente que ver con el cobre. Y fue cuando aplicaron la lucha biológica. Pusieron otro tipo de pseudomonas, otra bacteria, para que compitiera con esta Pseudomonas syringae. Y efectivamente funcionó. Hoy en día se tratan cultivos con Pseudomonas fluorescens para que compitan con la otra, con la Pseudomonas syringae, y así no se creen esos núcleos de formación de hielo. Puedes comprar Pseudomonas fluorescens en un comercio y aplicarlas en tu huerto. Aunque, llegados a este punto, y esto entramos ya en el terreno de la especulación y de las probabilidades y posibilidades, pero aquí no se sabe nada con certeza, yo me pregunto, ¿y si pusiéramos bacterias lácticas? Tenemos un preparado que se llama LAB, que te hemos enseñado a hacerlo en este vídeo que te dejo por aquí, que puedes revisar cuando acabes, si aún no lo has visto, en el que se puede hacer de forma muy sencilla en nuestra casa un preparado de bacterias lácticas. Si aplicáramos bacterias lácticas encima de la planta justo en una temporada como esta, yo me pregunto si no conseguiríamos también reducir el número de Pseudomonas syringae. Si te animas, puedes probarlo y ya me explicarás qué tal. Y por supuesto, no quiero dejarme lo que son los huertos urbanos, los macetohuertos, los pequeños cultivos de balcón, que también podemos protegerlos del frío. En ese caso es bastante sencillo. Botellas de plástico podemos hacer pequeñas estructuras y envolverlas con plástico transparente, con film, con la misma tela antiheladas. Utiliza el sistema que te sea más cómodo. Pero quiero darte un par de consejos en los que igual no habías pensado y que te pueden resultar muy útiles. El primero es que si van a venir unos días especialmente fríos, no riegues tus macetas, tu mesa de cultivo, tu huerto urbano. Déjalo que se seque un poco. Como te he dicho, las plantas van a parar su metabolismo y mientras no veas que estén sufriendo, ahórrales el riego, porque al final esa humedad durante la noche puede congelarse y generar daños importantes en las raíces. Piensa que en el caso de una maceta el sustrato no actúa como el suelo, la reserva de calor que tiene es mucho más pequeña y en ese caso sí que por las noches se podrían congelar las raíces. Y si quieres darle un punto de protección extra a tu cultivo, que en muchos lugares es más que recomendable,
Te sugiero que utilices el típico embalaje de protección de burbujitas, ese plástico que tiene cámaras de aire. Con él puedes envolver las macetas, puedes envolver una mesa de cultivo, incluso puedes utilizarlo como plástico para invernadero. Es mucho más aislante por tener esas cámaras de aire y puedes llegar a proteger un sustrato de congelarse y a una planta de acabar muriendo. Espero que te haya gustado el vídeo, espero que lo estés viendo con menos frío que el que yo estoy pasando aquí en el huerto. Como siempre digo, nos vemos en el siguiente.